y bienvenidos a Urbadriz, el nuevo canal enfocado a la divulgación de la actualidad normativa urbanística de la ciudad de Madrid, cuyo objetivo principal es hacer más sencillo y comprensible toda la normativa urbanística de Madrid, que mucha está en actualidad últimamente. Pero primero dejar que me presente, soy Rebeca Herrera Rodríguez, arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y además funcionaria de carrera arquitecta superior en el Ayuntamiento de Madrid. Si el objetivo principal de Urbadriz es hacer más sencilla la comprensión de la actualidad normativa urbanística de Madrid, hoy en día no hay nada más actual en cuanto a normativa urbanística que la aprobación y entrada en vigor de las nuevas normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Así que este primer vídeo va a versar sobre un resumen de algunas de las novedades más importantes alrededor de los 8 títulos que tiene estas normas urbanísticas. Pero antes de empezar con el resumen de las normas urbanísticas, dejadme que aclare una pregunta que me habéis hecho llegar a alguno de vosotros, y es: ¿cuándo entran en vigor estas normas urbanísticas? Pues bien, aquí quizás me ponga un poco técnica, y es que tenemos que acudir a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que nos da respuesta a esta pregunta. Pues bien, tenemos que entender que las nuevas normas urbanísticas en realidad se tramitan como una modificación de plan general, y toda modificación de plan general requiere de unas, podemos entender o llamarle fases de aprobación y otras circunstancias para su entrada en vigor. Las fases de aprobación son una aprobación inicial y una provisional a cargo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y una aprobación definitiva a cargo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Una vez aprobadas definitivamente, se tienen que dar otras 2 circunstancias para que cualquier modificación de plan general entre en vigor. ¿Cuáles son? Se pueden dar, por cierto, de forma conjunta por separado, y son las siguientes: el acuerdo del Consejo de Gobierno de esa aprobación definitiva tiene que publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y también, y esta es la segunda circunstancia, el texto íntegro de la modificación. ¿Por qué? Porque hasta que no se apruebe en el Boletín Oficial el texto íntegro de una modificación o de cualquier norma, los ciudadanos no vamos a poder leerla, consultarla y entenderla, y no va a ser accesible a nosotros. Podemos decir y celebrar que por fin tenemos nuevas normas urbanísticas en la ciudad de Madrid. Y bien, entonces, ¿por qué se produce una modificación de plan general con estas nuevas normas urbanísticas? Ya sabéis que cualquier modificación de plan general lleva una tramitación muy larga y es muy compleja. ¿Por qué se da? En realidad, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, el que está en vigor, se aprobó en 1997, el siglo pasado. Podéis imaginaros todos los cambios legislativos, pero también económicos, sociales, medioambientales y tecnológicos que ha sufrido la ciudad de Madrid y que hemos sufrido todos nosotros durante estos últimos 25 años, y que, en mi opinión, hacían muy necesaria esta adaptación al siglo XXI de las normas urbanísticas del Plan General. Vamos a comenzar, y comenzamos con el título primero, que adapta la regulación de los proyectos y las obras de edificación y urbanización a la normativa vigente, en aspectos muy dispares, como por ejemplo accesibilidad, seguridad contra incendios o eficiencia energética, todos ellos, por ejemplo, dentro del Código Técnico de la Edificación. Y es que en 1997 el CTE no existía, tampoco se le esperaba, y ni tan siquiera estaban en vigor la LOE. En cuanto a las obras, y aquí es uno de los grandes cambios del título primero, si antes se definían 3 grupos de obras, las obras en los edificios, las obras de demolición y las obras de nueva edificación, ahora va a existir un nuevo grupo, las obras especiales. Y diréis, pero si las obras especiales ya estaban en las antiguas normas urbanísticas, y es verdad, pero las podíais encontrar dentro del grupo de las obras de nueva edificación. Ahora se entiende que obras especiales también pueden darse en edificios protegidos, y por eso se crea un nuevo grupo para ellas. Sin duda, el gran cambio, en mi opinión, del título primero
tiene que ver con las obras en los edificios. Por un lado, se van a reorganizar todas ellas, su clasificación, y además se van a definir de una forma mucho más concreta cada tipo de obras. Se va a intentar evitar las diferentes interpretaciones que se podían hacer de la lectura de las mismas, y ya sabéis que cuantas menos interpretaciones en una normativa o legislación, mejor. Además, algunas de ellas amplían sus nombres. Las obras de conservación van a pasarse a llamar obras de conservación y mantenimiento. Mantenimiento, que es un concepto que ya nos suena, por ejemplo, de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017. Y las obras de restauración van a pasar a llamarse de restauración y restitución tipológica. Ya hemos dicho que se reorganizan todas ellas y se crean únicamente dos categorías: las obras de conservación o mantenimiento que acabamos de nombrar y las obras de reforma. Estas obras de reforma son unas nuevas obras que van a aglutinar todos los demás tipos de obras excepto las de conservación y mantenimiento. Pues bien, dentro de estas obras de reforma están también las obras de rehabilitación, que se subdividen en obras de acondicionamiento y reestructuración. Hasta aquí no cambia nada. Recordaréis que las obras de acondicionamiento podían ser de acondicionamiento puntual o de acondicionamiento sin más, y las obras de reestructuración podían ser puntuales, parciales, generales o totales. Pues bien, este tipo de apellidos, por así decirlo, no seguían una misma lógica y ahora sí que la van a seguir, por lo tanto se reorganizan todos sus nombres. La lógica es la siguiente y tiene que aplicarse o tiene que ver con la superficie construida a la que se le va a afectar por esas obras del edificio completo. Si estamos en una superficie o en un porcentaje menor o igual al 50% de la superficie construida del edificio total, serán unas obras parciales. Y si ese porcentaje del 50% se supera, estaremos en unas obras generales o totales. Por lo tanto, ahora va a existir un acondicionamiento parcial o general o total y desaparece el acondicionamiento puntual y van a existir o seguir existiendo obras de reestructuración puntual, parcial, general o total. En el título segundo, una de las novedades es que pasa de denominarse destino provisional de solares a destino transitorio de solares. De hecho, si leéis con detenimiento todas las normas urbanísticas, os daréis cuenta de que el redactor intenta cambiar siempre el concepto provisional por un concepto mucho más específico. Volviendo al nuevo destino transitorio de solares, ahora se amplía. Podemos utilizar como destino transitorio de solares huertos urbanos, aparcamientos en superficie o la instalación de casetas de obras o casetas para la promoción inmobiliaria. Otra de las novedades, y además de estos destinos transitorios de solares, es que este concepto de transitorio temporal por primera vez se le va a dar un plazo y ese plazo va a ser de 4 años. La otra novedad que me gustaría destacar dentro del título segundo es la reordenación de los regímenes de obras y usos de los edificios que están fuera de ordenación, tanto absoluta como relativa. Se van a especificar cuáles son las obras y los usos admisibles en cualquiera de los dos. Es decir que el título tercero es uno de los que menos novedades sufre de estas nuevas normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, y es que podemos destacar que se adoptan y se integran en el texto muchos de los acuerdos de la Comisión de Seguimiento del Plan General que aplicaban a su articulado. Recordar que ya existían 367 acuerdos de la Comisión de Seguimiento del Plan General que se iban intercalando entre el articulado de todas las normas urbanísticas. Dentro del título cuarto de las normas urbanísticas de Madrid, y podríamos destacar como gran novedad la introducción de los límites de intervención, que van a ser 3 y van a afectar de forma genérica al edificio, pero también a las áreas y a los elementos protegidos del edificio. Recordar, áreas y elementos protegidos del edificio tienen que ver con los planes de análisis de la edificación. Otra de las grandes novedades dentro del título cuarto tiene que ver con los edificios catalogados y las parcelas en las que se sitúan. Recordaréis que la catalogación de un edificio
implica la extensión de esa catalogación a la superficie de la parcela en la que se sitúa. Y si existen varios edificios con diferentes niveles y grados de catalogación en una misma parcela, ¿qué ocurre? Pues bien, estas nuevas normas urbanísticas dan respuesta a esta pregunta, y es que la parcela va a adoptar el nivel y grado de catalogación mayor de los edificios que se sitúan en ella. El título quinto sufre una enorme revolución, y es que con el paso de los años ha sido sobrepasado por la enorme cantidad de legislación. Podemos destacar la Ley de Evaluación Ambiental o el Documento Básico de Ahorro de Energía. Es tanto que hasta cambia de nombre y ahora pasa a denominarse de Sostenibilidad Ambiental. ¿Cuáles son las mayores novedades dentro de esta revolución del título quinto? Podemos destacar que desaparecen los PQAUs, los planes especiales de control urbanístico ambiental de usos, y pasan a sustituirse, pero solo en parte, por los estudios de repercusión de implantación de usos, los ERIU. Ya como veis, los nombres eran muy sencillos y siguen siendo sencillos. Pues bien, ¿qué va a hacer un ERIU? Va a estudiar y analizar el impacto de la implantación de un nuevo uso en un entorno urbano, pero ya no va a analizar, como si lo hacían los PQAUs, las condiciones ambientales del entorno. Además, los ERIUs no son un instrumento de planeamiento como sí lo eran los PQAUs, por lo tanto su tramitación va a ser mucho más sencilla, va a ahorrar costes y va a ahorrar tiempo a todos los ciudadanos. ¿En qué casos se van a aplicar los ERIUs? Porque ya hemos dicho que no son iguales que los casos en los que se aplicaban unos PQAUs. Vale, los ERIUs van a aplicarse en usos autorizables o autorizables especiales y también en usos terciarios recreativos u otros servicios terciarios. Pero hemos dicho que los PQAUs tenían otros supuestos en los que se aplicaban. ¿Qué van a ocurrir con estos supuestos? Pues según los casos, ahora se van a tener que tramitar planes especiales de protección, y en otros de los casos ya no se va a tener que tramitar ningún plan especial o instrumento de planeamiento. Una de las novedades del título sexto es que se introduce la definición de superficie construida. Parece extraño, pero todavía no existía dentro de las normas urbanísticas esta definición. Además, se redefine la superficie edificable, que tiene mucho que ver con la superficie construida. Y además, en el famoso artículo 6.5.3, que tiene que ver con el cómputo de edificabilidad y las superficies edificadas, se van a incluir otras exclusiones, como por ejemplo el incremento del cerramiento de la fachada, a todos nos suena el SATE, las galerías bioclimáticas acristaladas, que son una novedad en sí mismas, o por ejemplo espacios para guardar las bicicletas, de consejería, de recepción de paquetería o de usos de útiles de limpieza, así como las terrazas descubiertas y algunas terrazas cubiertas, pero ya veremos porque tienen muchas excepciones, o, por ejemplo, las segundas, terceras y adicionales escaleras de evacuación cuando así te lo exige la normativa aplicable, que en este caso es el Código Técnico de la Edificación. Por otra parte, respecto a los salientes y vuelos en fachada, se incrementa el fondo de balcones y balconadas. Este fondo se va a igualar al de los miradores, que recordáis que no computan en edificabilidad. En el título séptimo, todos los usos sufren modificaciones, así que en este primer vídeo de resumen voy a centrarme únicamente en el uso residencial. Y dentro de este uso residencial, una de las novedades es que se integran los usos residenciales emergentes. Por una parte, la clase vivienda, y dentro la categoría de vivienda colectiva se crea una nueva, la vivienda colectiva tipo 2. Este tipo de vivienda va a tener dos tipos de espacio, unos espacios privativos y unos espacios comunes a todos los residentes para su ocio y estancia. Aparte, si antes existía una clase de residencia comunitaria, ahora esta clase va a pasar a denominarse de residencia, sin más.
Dentro de esta clase residencia van a existir dos categorías, la residencia comunitaria, que era la que ya existía, y una nueva, la residencia compartida. ¿Qué tiene de diferencia esta residencia compartida de la residencia comunitaria? Pues bien, los residentes esta vez no van a tener lazos sociales o religiosos y van a compartir unos espacios comunes y van a disponer de un espacio privativo que se va a reducir a un dormitorio y a un baño. Son conceptos que en realidad se pueden definir como el cohousing y el co-living y que claramente están al orden del día en la ciudad de Madrid. No me puedo olvidar, como una de las grandes novedades en este título séptimo y sobre todo el uso residencial, es la revolución que se da al programa de vivienda. Y es que se pasa, por ejemplo, de una superficie mínima de vivienda de 38 metros cuadrados a una superficie mínima de 40 metros cuadrados útiles. Son 2 metros cuadrados más. Pero también se introducen novedades dentro de las piezas de cada una de las viviendas. Se van a asignar superficies mínimas, entre otras cuestiones, a cada una de estas piezas. Ya no vamos a tener que acudir a la orden de 1944 del Ministerio de Gobernación, que ya nos queda un poco lejos, la verdad. Y también hay que destacar dentro de este título séptimo que por fin se regula la transformación de locales a viviendas. Se va a intentar generar más número de viviendas, que es verdad que son muy necesarias dentro de la ciudad, a través de la transformación de estos locales a viviendas, pero siempre cumpliendo unas condiciones mínimas higiénicas y de salubridad tan necesarias dentro de las viviendas. Pues bien, llegamos al título octavo, el último de los títulos, el de las normas zonales, y vamos a destacar novedades en 3 de las normas zonales. Respecto a la norma zonal 1, una de las novedades tiene que ver con los patios de manzana. La recuperación de esos patios de manzana, recordar, el rectángulo magenta. Pues bien, se van a eliminar las restricciones de la transformación de usos y actividades dentro de la parte de edificios que estaba ocupada en estos patios de manzana. También una de las novedades dentro de esta norma zonal 1 es que se puede permitir incorporar elementos de arquitectura contemporánea en las fachadas, en edificios protegidos evidentemente, pero siempre previa admisión de la CPPAN. Y por último, respecto a la norma zonal 9, se pretende mantener el uso cualificado industrial, pero es verdad que se potencia la mezcla de usos dentro de zonas con actividades económicas. Aquí el resumen de las novedades más interesantes, a mi modo de ver, de estas nuevas normas urbanísticas que por fin tenemos hoy en vigor. Y ya sabéis, si os ha gustado este contenido, os podéis suscribir al canal, aquí abajo dejar comentarios o sugerencias sobre nuevos vídeos y además podéis seguir a Urbadriz a través de LinkedIn. Os espero en el siguiente vídeo. ¡Adiós!